Únanse conmigo, oremos, para que la palabra del Señor fluya con autoridad y edifique a su vida en esta mañana. Estamos aquí, Señor, sabiendo de que este es el lugar correcto donde estar, que no podríamos estar en otro mejor lugar que tu casa, que tu tabernáculo, Señor. Y así nos disponemos a recibir de ti, Señor. Ya te hemos dado adoración, ahora viene lo que tú nos das. Tú eres el que das a través de tu palabra, porque esa palabra tuya, Señor, es viva y es eficaz. Esa palabra tuya es la que penetra hasta partir el alma y el espíritu, la mente, y hace que podamos discernir y entender tu propósito. Por eso, así nos disponemos. Yo de mi parte, Señor, me hago en este momento a un lado para que tú seas glorificado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. En estos días el Señor puso en mi mente una frase y quise usarla como tema de mi predicación el día de hoy. Y la frase tiene que ver con ser perfecto o ser imperfecto. Hay cosas en la vida que uno aprende en el proceso de caminar, ¿no? Y se da cuenta de que no todo es perfecto en mi vida personal y en otras áreas. A nivel, por ejemplo, de las máquinas, si usted compra un carro nuevo, eso no quiere decir que esté perfecto. Puede fallarle de pronto. Nosotros hace poco compramos una máquina de lavar ropa y pensábamos que estaba bien y tenía garantía y todo, pero de pronto falló. No era perfecta la máquina de lavar ropa. Tú y yo tampoco. Cuando nacimos, en el hospital no le dijeron a tus papás, aquí se lo entrego, perfecta. Los médicos te revisan cuando naces, ¿verdad? Y le revisan a los bebés los ojitos, las manitas y todo, y los papás dicen, perfecto. En un sentido positivo decimos perfecto, pero sabemos que es un ser humano, que ese ser humano va a crecer y va a demostrar imperfecciones. Tal vez no físicas, pero emocionales, de carácter, en otras áreas. Va a mostrar imperfecciones, claro que sí. Ahora, lo importante es entender esto que tengo ahí en la pantalla, que aunque soy una persona imperfecta, soy amado o amada por un Dios perfecto. Si yo me veo en el reflejo de mi imperfección, me desanimo. Pero si yo me veo a los ojos de Dios, como Él me ve a mí, entonces entiendo que estoy bien. Que a pesar de mis imperfecciones, soy amado o soy amada. Los que somos padres, tal vez lo entendemos mejor, porque nuestros hijos, a pesar de sus imperfecciones, son nuestros hijos y son amados y amadas. Amén. Pues si eso es nosotros siendo humanos, ¿cuánto más nuestro Dios nos trata de esa misma manera? Ahora apliquemos eso a la iglesia. Estoy hablando de persona, pero apliquémoslo a la iglesia. ¿Es la iglesia perfecta también? ¿O es la iglesia imperfecta? Suena raro decir eso. Se supone que la iglesia es de Dios y que la iglesia debería ser perfecta. Pero te tengo que aclarar que aún la iglesia es imperfecta. ¿Y sabes por qué la iglesia es imperfecta? Porque somos nosotros los humanos los que la formamos y nosotros no somos perfectos. Ahora, lo que sí tengo que tener claro y entender es que cuando yo me integro a la vida de la iglesia, cuando me hago parte de la iglesia porque decido seguir a Cristo, entonces yo tengo que dejar que Dios trabaje en mí hacia la perfección, que Dios procese mi vida, que Dios moldee mi vida hacia la perfección que Él quiere que yo alcance. Filipenses 3 es el texto que quiero usar. Filipenses 3 dice en el verso 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto,
sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual también fui asido por Cristo Jesús. El que habla es el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo era un ser humano como tú y yo y tenía muchas imperfecciones, cometió muchos errores, y por eso él mismo admite y dice: no que ya sea perfecto, pero una cosa hago, prosigo, diga conmigo, prosigo. Porque eso es lo que tienes que hacer, lo que tú y yo tenemos que hacer. No mirar las imperfecciones, sino proseguir buscando cada día ser mejor para Dios, ser mejor esposa, mejor esposo, mejor padre, mejor ciudadano. Proseguir, no conformarme, no tomar una actitud mediocre y decir: pues ni modo, aguántenme porque así soy, como a veces se oye decir. Y la iglesia igual, como iglesia no podemos decir, como iglesia no somos perfectos, entonces pues así nos quedamos, como una iglesia floja. No, como iglesia también buscamos ser mejor, servirle mejor al Rey de Reyes. El verso 13 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Note cómo el apóstol Pablo allí no dice en ningún momento que él depende del pasado, sino que más bien afirma de que el pasado lo deja atrás y mira hacia adelante. Le da vuelta a la página. Se enfoca en lo que Dios tiene para él hacia adelante. Una vez yo leí un pensamiento que es muy cierto. Decía: hoy es el primer día de tu vida, aprovéchalo bien. Y es que cada día es el primer día de tu vida, en cierta manera, porque el de ayer ya lo gasté, ya lo usé. Si lo usé bien o no, será ya del pasado. Pero el hoy es lo que tengo para usar. En el hoy es donde tengo para decidir cómo voy a actuar, cómo voy a tratar a los demás, cómo voy a hacer en todas las áreas de mi vida. Por eso Pablo dice: no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, extendiéndome hacia lo que está delante, dejando lo que queda atrás. El problema a veces como cristianos y aún como iglesia es que dejamos que cosas del pasado nos sigan deteniendo, no nos dejen avanzar. La Biblia habla de dejar el viejo hombre, de despojarnos del viejo hombre. Y algunos o algunas a veces pareciera que andan jalando el ataúd todavía. Ay, como todo pesado ese ataúd del viejo hombre o de la vieja mujer o de la vieja persona. Y como iglesia también, si en la iglesia hubieron circunstancias o situaciones anteriores no buenas, pues no hay que dejar que eso sea un estorbo para ser diferentes, cambiar, mejorar. Pablo dice: prosigo a la meta. Hay una meta. La meta es Cristo. La meta es ser como Él. Si a mí me pregunta: pastor, ¿cuál es la meta de la iglesia Casa del Rey? ¿Cuál es la visión de la iglesia Casa del Rey? Yo le digo, sin dudas, representar a Cristo, ser como Cristo, modelar a Cristo como iglesia. Eso es lo que buscamos en Casa del Rey. El premio del supremo llamamiento de Dios, dice Pablo. ¿Te das cuenta? Hay un llamamiento supremo. Cuando dice supremo es más alto que cualquier otra cosa. No hay nada más importante que ese llamamiento que Dios te dio. ¿Lo tienes claro? ¿Lo tenemos claro? A nivel personal, ¿tienes claro que Dios te ha llamado a ser una parte de su pueblo, de su iglesia? Que Dios no te llamó simplemente a ser una persona, un número más, o una persona inactiva en la iglesia. Para no decirlo como algunos lo dicen ahí un poquito más grosero, ¿verdad? Calentar bancas. Sino estar activo, hacer algo para Él. Eso es ese llamamiento, ese que Dios te ha dicho: te quiero usar, tengo un propósito contigo, te quiero usar. Como iglesia, como miembro de la iglesia. Amén.
Entonces, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos? Esa es la pregunta que surge. Somos una iglesia de gente imperfecta, redimida por un Dios perfecto en su perfecta gracia. Me parece que eso describe bien lo que somos. Yo podría pintarle otro cuadro y decirle, somos una iglesia aquí y allá, y tratar de impresionar diciendo cosas como las compañías que hacen mercadeo por ahí, ¿verdad? Que le pintan a usted un gran cuadro de su compañía. Pero la realidad, la verdad, siendo honestos, si usted me dice, ¿por qué usted quiere que yo vaya a su iglesia, pastor? Bueno, porque estamos allí todos a un mismo nivel. Estamos en proceso de transformación. Y tú también. Somos gente imperfecta, redimida por un Dios perfecto, por su perfecta gracia. No porque yo lo merezca ni tú lo merezcas, sino por su perfecta gracia. Es gracia. Uno de los puntos claves de la teología evangélica y de la teología de esta iglesia también, de la iglesia del Nazareno que representamos, es la gracia. Somos una iglesia que enseña la gracia, que de la salvación depende de la gracia de Dios. La salvación no depende de obras ni de tu perfección, porque no lo somos. Depende de la gracia de Dios. Aquí tengo una ilustración que siempre me ha gustado usar para describir lo que es la iglesia en cierta manera, un modelo. Y es que la iglesia es como un hospital. Como un hospital. Usted preguntará, ¿por qué? Bueno, porque algunos llegan a la iglesia y están como en la sala de espera de emergencias. Usted ha ido a la sala de emergencia, le duele algo, sabe que algo anda mal, pero no sabe qué. Y usted va a la sala de emergencia a esperar que le revisen y que le digan qué puede ser lo que le está doliendo. Así hay muchos, en la vida les duele, hay circunstancias duras, hay cosas que les duelen, pero a veces ni ellos mismos se han dado cuenta dónde está la raíz del problema, de por qué les duele el corazón, o por qué les duele sus emociones, porque hay situaciones en su vida que les han hecho daño. Necesitan estar en esa sala de emergencia y esperar a ser diagnosticados por el Espíritu Santo sobre su problema real. Y es interesante los testimonios que yo oigo a veces de gente que dice, sabe, yo vine a la iglesia y yo andaba simplemente buscando que Dios hiciera algo conmigo porque ya yo no podía más con mi vida, con mi dolor. Y llegué y el Espíritu Santo tocó mi corazón, tocó mi ser. Y de pronto se abrieron mis ojos y entendí por qué yo estaba así. Y pude cortar con eso y hacer un cambio. Hay otros que están en cuidados intensivos. Cuando alguien está en cuidados intensivos es porque estuvo a punto de morirse, ¿verdad? Yo nunca he estado, gracias a Dios, en esa condición, pero he sido capellán de hospitales y he visto muchos en esa condición. Estar en cuidados intensivos es más serio todavía. Pero en lo espiritual, ¿qué significa estar en cuidados intensivos? Bueno, cuando tú has tal vez derrochado tu vida, cuando has hecho demasiados desastres, cuando has tomado, no le has dado valor a tu vida y te has metido en cosas que te han dejado medio muerto. Y yo sé que en alguna u otra manera hemos estado allí. Hay hermanos y hermanas que les he escuchado decir, pastor, yo ya estaba tocando fondo, o yo anduve tanto en esto, en las drogas, en el vicio, aquí, que allá, y yo no sé ni cómo estoy viva. Cuidados intensivos. O matrimonios que han llegado a la iglesia y me han dicho, pastor, mi esposa y yo ya estábamos tirándonos todo, jalándonos los pelos, tirándonos los sartenes y ya a punto de firmar la carta de divorcio. Estábamos en cuidados intensivos como matrimonio. Pero vino Cristo y cambió la situación. Hay otros que están en recuperación, es decir, pasaron por cosas, experiencias en la vida, vinieron a Dios, a las cosas de Dios, al camino del Señor, y ahora están en recuperación. No son perfectos, todavía tienen sus manifestaciones a veces del viejo hombre o de la vieja mujer, y en la iglesia te los vas a encontrar de esos, que de pronto se les sale ese viejo hombre o esa vieja mujer, pues es porque están en recuperación. Y tenemos que tener paciencia con ellos.
Otros están en espera de cirugía. ¿Cuándo es que alguien necesita cirugía? Pues cuando ya le han diagnosticado que es su problema y entonces el médico dice, no hay pastillas, no hay esto, tiene que ser cirugía. Hay que hacer algo más drástico, más radical. Es como un caso que tuve una vez de una persona que me dice, pastor, tenemos 20 y pico de años de estar en esta situación, mi familia y yo. Podemos ir a consejería y usted nos puede ayudar. ¿Y cuántas veces tenemos que ir a consejería para ver si arreglamos esto? Entonces yo les decía a esta persona, mira, si tú tienes 20 y pico de años de estar en esa situación, 1 o 2 o 3 reuniones de consejería no va a ser suficiente. Necesitas cirugía. ¿Ves lo que te quiero decir? Que hay casos donde hay que ir más profundo y meter el cuchillo, cortar cosas. Cuando un cirujano abre un cuerpo, ¿qué hace? Saca un cáncer de allí, saca un tumor, saca cosas. Tú tienes a veces que decirle al Espíritu Santo, aquí estoy, Dios, saca lo que sea. Jesús dijo que en el corazón se anidan a veces los malos pensamientos, las envidias, las fornicaciones, tantas cosas se han metido allí que requiere una cirugía del Espíritu de Dios en ti para sacar todo eso que se ha metido allí en tu corazón. Bueno, hay otros que están para salir, que están para que les den de alta. Cuando estás para que te den de alta en el hospital es buena noticia, ¿verdad? Llega el médico y te dice, te puedes ir para la casa ya mañana. Pero porque te dan de alta no quiere decir que ya puedes ir y comer lo que te dé la gana. No, te dan de alta pero te dicen toma precauciones. No comas esto, sigue esta dieta o toma esta medicación. En lo espiritual sucede igual. Cuando Dios ha hecho una transformación en ti y te da de alta, lo que está diciendo es ahora puedes seguir tu vida normal, pero no te vuelvas a meter en lo mismo. Si vuelves atrás, vas a volver al salón de emergencia. Amén. Lo que quiere decir es que el cristiano tiene que tener mantenimiento de su vida espiritual. Como todo. Si tú no le das mantenimiento a tu carro, no le cambias el aceite, no le chequeas los líquidos o no le chequeas el aire a las llantas, tarde o temprano se va a quebrar por ahí. En la vida espiritual también tú tienes que darle mantenimiento a tu caminar con Dios. Tú tienes que ponerle el aceite del Espíritu Santo a tu vida. Tú tienes que darle mantenimiento a tu relación matrimonial, darle mantenimiento a tu relación familiar con tus hijos. Darte de alta quiere decir que pasaste ya por un proceso de sanidad, pero que tienes que cuidarlo, cuidar esa vida espiritual. Bueno, otros en el hospital son como los médicos y las enfermeras. Aquí no está hoy la hermana Yalis, pero ella es enfermera y hay otros por ahí que trabajan en ese campo y saben lo que estoy hablando. Los médicos y las enfermeras también son imperfectos, pero son personas que tienen un poco más de conocimiento de lo que pasa en un hospital, ¿cierto? Pues yo lo equiparo eso con los líderes en la iglesia. Los médicos y las enfermeras somos los líderes en la iglesia. Somos imperfectos también, pero tenemos un poco más de conocimiento de las enfermedades espirituales que tiene la gente. Entonces los pastores, los consejeros, los líderes de diferentes ministerios en la iglesia funcionamos como eso, como médicos y enfermeras que Dios ha puesto ahí para ayudarle a usted. Así que no se enoje con los médicos y enfermeras porque ellos están para ayudarle. Hay quienes se enojan con los médicos y enfermeras, ¿verdad? En los hospitales. No me ponga esa inyección o no me haga esto. Pues a veces en la iglesia algunos se enojan cuando el pastor o los consejeros, los líderes, también les van a aplicar una medicina espiritual. Cuando les van a decir tienes que cambiar en esta área en tu vida. Bueno, otros son como el personal de apoyo. También en los hospitales hay personal de apoyo. No son médicos ni enfermeras, pero
están los administradores, están los que llevan las cuentas, están mucha gente. ¿Qué quiere decir con eso? Que en la iglesia también hay todo un equipo. La iglesia es un equipo de gente que todos juntos hacen algo para el bien de los demás. Y no importa lo pequeño que sea. Si en un hospital hay un conserje, una persona que limpia, simplemente ahí agradézcale a esa persona que limpia en el hospital, porque le está quitando todos los virus y las bacterias que pueden traerle más enfermedades. Y uno dirá, un conserje, un trabajillo por ahí. No, es un trabajo importante. Y en la iglesia igual, a veces decimos, ese es el que hace esto nada más ahí en la iglesia, algo pequeño, pero no es un líder. Pero no pienses así. Todos en la iglesia somos parte del equipo, buscando edificar el uno al otro y buscando hacer mejor la vida cristiana de los demás. Amén. Entonces, ¿quiénes somos? Una iglesia de gente imperfecta, redimida por un Dios perfecto, en su perfecta gracia, para sanidad, para traer restauración, para buscar ayudar el uno al otro a ser mejores. Para eso existe la iglesia. Si no existe para eso, estamos jugando a iglesia. Si no existe esa visión de lo que es restaurar al caído o al herido. La iglesia no existe para hacer leña del árbol caído, sino levantar al caído. Amén. A mí me encantan ciertas alabanzas que he escuchado por ahí, una del hermano René González, por ejemplo, que dice, después de la caída, ¿quién queda? Póngale atención a esa alabanza, es tremenda, porque habla de cómo a veces los que tú menos esperas te juzgan, te atacan, te quieren destruir. Y no debiera ser así. En la iglesia somos ovejas, no lobos. ¿Tú sabes lo que pasa en una manada de lobos? Si a un lobo lo muerden o queda herido, ¿qué hacen los otros lobos? Se lo comen. Pero eso no es la iglesia. La iglesia es un rebaño. Es diferente. Muy diferente. En ese contexto el apóstol Pablo usa una frase que me gusta. Dice, se los repito. Y nosotros los pastores a veces tenemos que repetir ciertos principios. Filipenses 3:3 dice, por lo demás, hermanos, gozados en el Señor. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas y para vosotros es seguro. Pablo está diciendo, a mí no me molesta repetirlo. Y yo tampoco. Hoy se los repito. Les escribo las mismas cosas. Las insistencias de un pastor son porque ama a un rebaño, ama a una iglesia. Un pastor tiene eso, así como su papá, ¿verdad? O su mamá. Al menos mi mamá especialmente. Los papás somos menos, somos más flojos. Pero las mamás son muy dadas a repetir. Ya te pusiste esto. Ya cambiaste, arreglaste el cuarto. O ya desayunaste. O ya están ahí encima, martillando. Te tomaste la medicina, hiciste lo otro. Y a veces decimos, ay, qué mal me cae mi mamá o mi papá porque está insistiendo tanto. Bueno, pero es porque a veces nosotros, como somos imperfectos, se nos olvida lo que tenemos que hacer. O somos negligentes, nos descuidamos con lo que debiéramos de hacer. Por eso los pastores también somos, en ese sentido, como padres, y tenemos que insistir. Y decirle, hermano, ¿estás orando? Hermano, ¿estás leyendo la Biblia? ¿Has ayunado últimamente? ¿Estás haciendo esto, lo otro, que te va a ayudar a hacer mejor tu vida con Dios? La iglesia necesita eso. Ese recordatorio siempre. Porque el crecimiento de la iglesia no se mide por solamente lo externo, sino por el desarrollo del carácter de quienes la forman. El crecimiento se mide de dos formas, carácter espiritual y multiplicación. Yo me alegro de ver por allí a veces iglesias como la que visité en Costa Rica, de 10,000 miembros, mega iglesias. Pero eso no quiere decir que esas 10,000 personas han desarrollado el carácter espiritual que tienen que desarrollar.
Puede ser que una iglesia como la nuestra de 30 o 50 o un grupo pequeño tenga 20 o 25 personas que tienen ese carácter y otra de 300 tal vez no los tenga. ¿Me entiende? Es un asunto de desarrollar carácter espiritual, lo que cuenta más. Junto con eso la multiplicación, por supuesto. Bueno, Pablo sigue hablando en ese contexto de Filipenses 3, verso 4, y dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pablo está ahí dando, por decir así, su resumen. Está hablando de sus credenciales. Parece que algunos estaban cuestionando la autoridad de Pablo como líder. Y él entonces les dice: bueno, si ustedes creen que hay otros mejores que yo por ahí, pues aquí les voy. Esto es lo que yo he hecho. Esto es mi resumen. Miren lo que yo he hecho. Cuando dice, si alguien quiere confiar en la carne, pues yo soy circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, etcétera, etcétera. Diciéndoles: ninguno de ustedes puede decirme que yo no tengo, humanamente hablando, las credenciales para ser un líder. Lamentablemente hoy día puede pasar eso también, que hay personas que no aprecian el liderazgo de alguien y le cuestionan, como a Pablo. Y Pablo tuvo que defenderse en eso y hacerles ver: miren, esto es lo que yo he hecho, esta es mi experiencia, esto es lo que Dios me ha dado como líder, pero no dependo de eso. Tremendo eso. Esa era su carta de presentación ministerial. En la iglesia, si usted va, por ejemplo, yo si voy a otro país y voy a predicar en una iglesia por ahí, generalmente el proceso es que antes de llegar a predicar a esa iglesia, alguien me haya invitado y me haya conocido, y en algunos casos hasta puede ser que me pidan lo que le pidieron a Pablo, sus credenciales, algunas referencias, porque algunos van a dudar tal vez de quién es este, de dónde viene, con qué credenciales se cree que puede predicar o hablar o decir esto o lo otro. El año pasado, el hermano Ángel me acompañó, por cierto, me invitaron a hablarle a un grupo de hombres aquí en el centro de la Florida, un retiro de hombres que venían de todo Florida. Un amigo nuestro, hermano Efraín, que también Antonio lo conoce, me conoce a mí como profesor del seminario, entonces me recomendó para ser un conferencista en ese evento. Pero también los líderes que estaban organizando el evento mandaron a pedirme que yo les enviara esto, como un resumen, una hoja de vida, una biografía de mi ministerio. Y entonces yo me puse allá a anotar como Pablo: bueno, he hecho esto, he sido misionero aquí, allá, he hecho lo otro, estudiante al seminario, y se los mandé. ¿Por qué cree que hacen ellos eso? Porque es muy peligroso, es muy riesgoso poner ahí en ese campamento a hablar a alguien que no se sabe de dónde viene, ni qué va a decir, ni qué va a hacer. Es capaz que yo les digo ahí unas cosas que van a dañar a esos hombres, que les van a confundir. Por eso es importante esto, de tener credenciales. Es importante. Como Pablo lo dice ahí, pues yo las tengo también. No me sorprende. Ahora, lo que sí observo en Pablo es esto, que el siervo y sierva de Cristo no se dan crédito a sí mismos. Esa es la credencial número 1 de un líder, de una persona que sirve a Cristo, en cualquier área de ministerio. No se da crédito a sí misma o a sí mismo. Cuando tú oigas a alguien dándose crédito por las cosas que hace, aunque sean cosas espirituales, ten cuidado. Cuando tú oigas a alguien,
enfatizando mucho el yo, lo que yo hago, lo que yo aquí, lo que yo allá. Ten mucho cuidado. Una señal de falsos predicadores, falsos líderes por ahí es eso, el enfatizar su persona. Mientras que el que es un siervo, una sierva de Dios, usted le va a oír hablar siempre de darle a Dios el primer lugar, de darle a Dios la gloria, de reconocer que no ha hecho nada ni ha logrado nada si no fuera por la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Esta semana que me hablaron para el programa radial que queremos empezar, me dice la hermana Marta, ella sabe que yo soy doctor en teología. Entonces me dice, doctor Matamoros, ¿usted quisiera que el programa se llame Una Hora con el Doctor Matamoros? Le digo, ay no hermana Marta, por favor. Y deje de llamarme doctor, prefiero que me llame pastor. Y el programa no se va a llamar Una Hora con el Doctor Matamoros. Créame que no. Porque no me interesa, como te dijera, no me interesa proyectar mi persona en ese sentido, aunque tengo esa credencial. Pero me interesa proyectar a Cristo más que a mi persona. La otra cosa importante es valorar lo que tienes. Pablo dice en ese contexto, ¿cuántas cosas eran para mi ganancia y ahora las he estimado como pérdida por amor de Cristo? Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¡Qué declaración! Wow, a mí siempre me ha impactado esa declaración del apóstol Pablo. Yo recuerdo una época en mi vida, recién convertido, cuando yo todavía estaba por ahí como diciendo, ay, qué lástima, dejé de jugar fútbol y yo iba por buen camino, ya estaba en un equipo allí que podía haber llegado a ser profesional tal vez, o practiqué el boxeo y me decían que yo podía llegar a ser campeón o qué sé yo, tú sabes. Entonces uno estaba como joven, inmaduro, pensando en todo lo que había dejado por servir a Cristo. O cuando trabajé como publicitario, como dibujante profesional y dejé esa profesión. Pero cuando leí esto, el Espíritu Santo me tocó de verdad y me hizo pensar, mira José, ¿qué hay que tú puedes haber logrado? ¿Qué hay que tú puedes haber hecho que se compare con encontrar a Cristo en tu vida y servirle a Él? ¿Qué hay? No hay nada que se compare. No hay ningún deporte, ninguna profesión, no hay nada que tú hayas dejado que valga más que haber encontrado a Cristo y ser un siervo de Él. Por eso dice Pablo, ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Y las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. ¿Cómo sabes tú si tú estás en Cristo o no estás en Cristo? Cuando lo has perdido todo por Él. Cuando todo lo que tenías y creías que podías tener llega a pasar a un segundo plano. Cuando Él está en primer lugar. Por eso Pablo dice, mi Señor. Él no dice el Señor. Dice, mi Señor. ¿Ves? Lo está haciendo personal. Yo no sé usted. Pero cuando uno dice, mi Señor, hay una gran diferencia. Es cuando yo digo, Él es el número uno en mi vida. Y en mi vida lo es. Y en casa del Rey lo es. Él es el Señor. Mira para atrás y pregúntate qué valió la pena y qué no valió la pena. Y cuál lugar le das a Él en tu nueva relación y como iglesia. Hay algunos en la iglesia que son más maduros, eso es un hecho. Ya dije que todos somos imperfectos. Levanto la mano, yo también. Pero hay algunos más maduros entre los imperfectos. Y Pablo dice en el versículo 15, así que todos los que somos perfectos, el término allí que él usa en el idioma original es todos los que somos más maduros. Eso es lo que él quiere decir. Todos los que somos más maduros, esto mismo sintamos
Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pablo está diciendo, cuando alguien tiene madurez, entiende lo que Dios está revelando, discierne lo que es de Dios, no se deja llevar fácilmente por cosas que aparentan ser de Dios pero que no son. Pero en aquello a que hemos llegado dice, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. ¿Cuál es otra cualidad de la madurez entonces? Tener un mismo sentir, tener unidad, estar de acuerdo con lo que es de Dios. Cuando hay división, desacuerdo, hay algo que no está bien en ese caminar, sea personal, sea en la familia, sea en la iglesia. Hermanos, dice, sed imitadores de mí y mirad los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Ese verso 17 habla del carácter de un líder en quien se puede confiar y se puede imitar. Pablo ahí se atreve a decir, sed imitadores de mí. ¿Cuántos de nosotros nos atrevemos a decir eso? Imítenme. No es fácil llegar a ese punto. Tienes que tener madurez espiritual para decir imítenme. Y es muy serio cuando uno llega a este nivel. Poder decirle a otros, imítenme. Es como cuando tú tienes un hijo que fuma y tú también fumas, ¿cómo le puedes decir? No fume. Pero si tú no fumas, tú le puedes decir, imítame. O si tú no tomas alcohol, nunca me has visto tomando o fumando, tú le puedes decir, imítame. Porque tú reportas lo que eres en tu caminar. No somos perfectos, pero tenemos que llegar a un nivel en que le podamos decir a nuestros hijos, imítenme. Tenemos que llegar a un punto en que le podamos decir a nuestro cónyuge, si no es cristiano, imítame, busca a Dios como yo lo estoy buscando. No porque sea perfecta o perfecto, pero porque estoy genuinamente buscando de Dios. Entonces, esto es clave en el concepto que les estoy compartiendo de lo que es ser iglesia. Los versos 18 y 19, Pablo habla de que por ahí andan muchos. Interesante cómo él lo presenta. Por ahí andan muchos, dice el verso 18. ¿Qué dice Pablo de esto? Dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Y si Pablo pensaba así en aquel tiempo, hoy, lamentablemente, no ha cambiado. Hoy, lamentablemente, también los pastores tenemos que decir, por ahí andan muchos. Cuídense. Por ahí andan muchos, que ya se los dije y se los digo llorando. Si Pablo dice se los digo llorando es porque le dolió. Como líder, como pastor, tal vez le dolió ver como algunas personas de la iglesia en aquel tiempo se fueron confundidas, fueron manipuladas por falsos líderes, fueron engañadas por trasquiladores de ovejas. Yo oigo a veces mucho en la calle eso y me duele, me produce dolor. Cuando oigo, mira, es que esta familia antes iba a la iglesia, ahora no va, porque iban a una iglesia y ahí los dañaron. O porque se envolvieron con tal ministerio, se metieron con tal religión y los dañaron. Y hay muchos que andan por ahí por eso heridos, lamentablemente, por cosas que pasan a nivel de iglesias. Y no voy a mencionar nombres, no hace falta, pero solo basta con decir, cuídense. Como Pablo dice, andan muchos por ahí de los que hay que cuidarse. Dice el verso 19, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Por un ejemplo concreto, sin mencionar nombres, como le digo, pero sé que usted ha oído de eso. Hay algunas sectas por ahí, algunas iglesias por ahí, donde el interés principal es su billetera. El interés principal es su dinero, no su vida espiritual. Lamentablemente, ese llamado hoy día evangelio
de la prosperidad. Yo creo en la prosperidad, pero la prosperidad integral, la que envuelve tu espiritualidad y no solo tu billetera. Pero algunos, su énfasis es lo material. Por eso dice el verso allí, cuyo Dios es el vientre. El vientre implica cuando tú quieres llenarte, solo llenarte tú mismo, sacarle provecho a los demás. Cuya gloria es su vergüenza. Y anteriormente dice, son enemigos de la cruz de Cristo, porque no predican la cruz, predican otras cosas. El evangelio se ha diluido en ese sentido, se ha abaratado, sin presentarlo como un evangelio de consagración, de compromiso, con tal de tener mucha gente y tener mucho dinero. No quiero sonar negativo, pero es que este tema lo envuelve, este contexto de este pasaje lo envuelve. No todos los que se presentan como oro del reino son genuinos, no todos. Hay un perfil de los trasquiladores de rebaños. Hay un perfil de los trasquiladores, les repito. Hay ciertas características. Una de las características es el control. Cuando usted oye a alguien decir, no, todas las iglesias están mal, solo la mía está bien. Ese es señal de un perfil de un trasquilador. Cuando esa persona enfatiza, como dije antes, su yo y cree que es él o ella el que tiene los copyrights, los derechos del Espíritu Santo, los copyrights del Espíritu Santo. Eso es un trasquilador peligroso. Es decir, hay un perfil, hay ciertas características que hay que notar. Por ejemplo, la vanagloria, una actitud de vanagloria, de decir mucho de sí mismas o de sí mismos. La arrogancia con que tratan a los demás, con que menosprecian a otros, que se relacionan con personas de cierto nivel y con otros no, porque unos tienen y otros no tienen. Esos ataques al ministerio de la iglesia imperfecta, porque la de ellos es perfecta, entre comillas. Todo ese tipo de señales, usted debe observarlas, porque por ahí andan muchos, dice el apóstol Pablo aquí. Observa esa foto. ¿Qué observa en esa fotografía ahí? A ver si me puede decir. Hay uno ahí que no pertenece, ¿verdad? Hay uno ahí que mírele los ojos y está metido ahí entre todas las ovejas. Eso está pasando. Eso está pasando en la iglesia hoy. No en Casa del Rey necesariamente, pero en la iglesia en general, la iglesia cristiana. Porque el enemigo sabe que si él puede meter ahí camuflados a algunos de esos, va a causar dispersión, va a causar división, va a causar desánimo, va a causar frustración de muchos creyentes, especialmente los nuevos, los que están comenzando en las cosas de Dios. Amén. Entonces, hay que aprender a discernirlos, entenderlos, conocerlos, de dónde vienen y qué buscan. Para concluir, estamos hablando de la perfección. Usted me pregunta, pastor, ¿la perfección es posible? Sí, sí es posible. Sí va a llegar un día a la perfección. Hay un bumper sticker que por ahí he visto en algunos carros que dicen, ten paciencia conmigo, Dios está trabajando conmigo todavía. Y bueno, es real, Dios está trabajando contigo y conmigo. Pero sí va a llegar un momento en que Dios va a concluir su obra. Filipenses 1:6 dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Entonces sí va a haber perfección. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuándo va a ser la perfección? Cuando venga Cristo. Dice el verso 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Cuándo? Cuando Él venga. ¿Ok? ¿Ves cómo está hablando de la segunda venida de Cristo? El cual, dice el verso 21, transformará, ¿qué hará?
transformar esa imperfección. Transformará el cuerpo de la humillación nuestra. ¿Por qué le llama el cuerpo de la humillación? Porque cometemos muchos errores. Porque este cuerpo nos hace fallar. Porque esta carne nos hace fallar. En todo. Como padres, como esposos, como gente de iglesia fallamos también. Pero dice, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Por eso decía antes, Él es la meta. Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. La palabra clave allí es sujetar. Nosotros tenemos que ahora entrenar la carne a ser sujeta al Espíritu Santo. Eso es lo que estamos pasando. No es fácil entrenar la carne a sujetarse al Espíritu Santo, ¿verdad? Usted sabe, cuando hacemos ayuno, eso es una manera de entrenar la carne. Porque cuando tú ayunas, tú le dices no a los chicharrones, tú le dices no a tantas cosas que tal vez te gustan, y no hablo mucho de comida hasta ahora, pero tú sabes a lo que me refiero. A esas cosas, al ice cream, a los dulces, a los pasteles, a esto, al otro. Tú entrenas la carne para que diga no. Pero también en otras áreas, como cuando tuvimos el ayuno aquí, que me dice un hermano de la iglesia: pastor, yo no puedo ayunar de comer por el trabajo y todo eso, pero voy a ayunar el Facebook, me dice. Digo yo, amén. Porque a veces hay algunos que no pueden vivir sin la internet por un día, sin el celular por un día. Entonces, hay muchas formas de sujetar la carne, de controlar mi lengua, de cómo hablo, de cómo actúo. No solo la comida, muchas áreas. Mientras estemos en este cuerpo terrenal, estamos sujetos a esas imperfecciones. Pero es la gracia transformadora de Dios la que nos moldea a su imagen. Amén. Es la gracia transformadora de Dios solamente. Así que concluyo diciéndole: bienvenido a la iglesia de imperfectos en proceso. Vamos a poner ese rótulo ahí afuera. Bienvenido a la iglesia de imperfectos en proceso por la gracia de Dios. Oremos. Eres tú, Dios, quien trata con nuestras vidas. Nosotros a veces nos quedamos cortos en cuanto, Señor, a nuestra fidelidad contigo. Cada uno de los que ha escuchado este mensaje hoy, aquí en Casa del Rey, sabe de lo que se trata. Cada uno sabe en su corazón dónde está parado, dónde está su relación contigo. Por eso yo te pido que tú trates con ellos, como lo has hecho conmigo. Que tú provoques hoy, Señor, una vez más, una inquietud en cada uno para reconocer que son imperfectos, pero que pueden ser mejor, que pueden caminar mejor contigo, que pueden dejarse moldear por ti hoy. Así que te invito allí donde estás. Dile a Dios: Señor, perdona mis imperfecciones y ayúdame a ser diferente. Ayúdame a ir hacia la meta, no mirar atrás, no justificarme en mis imperfecciones, sino más bien decirte a ti: Señor, quiero ser más como tú, a tu imagen. ¿Puedes decirlo? ¿Puedes tener esa humildad hoy de reconocer que te falta crecer y aprender más de Él, y que estás en un proceso de maduración, para que no te engañe nadie, ninguna falsa doctrina, ningún falso maestro, ni las cosas del mundo y de la carne te hagan caer, sino que tengas el carácter espiritual que Dios quiere que tengas y seas un cristiano firme, o una cristiana firme, comprometida con Él. Levanta tu mano si lo sientes ahí donde estás, o pasa aquí al altar. También está abierto el altar para decirle a Él: Señor, trabaja conmigo, completa tu obra en mí, procesa mi vida más, moldéame más aún. Yo quiero ser parte de esta iglesia de imperfectos, pero que te aman.
Yo quiero ser parte de este pueblo que tú estás buscando llevarte un día para perfeccionarlos a plenitud, pero mientras tanto, ayúdame a ser como tú quieres. He fallado, Señor, dile. Tal vez he fallado a mi esposa, a mi esposo, con mis actitudes carnales, pero hoy las reconozco. Tal vez he fallado a la iglesia, también con mis actitudes carnales. Tal vez no he sabido manejar alguna situación, Señor, pero hoy vengo a ti para que tú perfecciones mi vida, porque aunque no somos perfectos, tú nos llamas a ser perfectos. ¿Lo puedes decir? Sigue abierta la invitación para que ores ahí donde estás o aquí en el altar y que le digas al Señor lo que sientas. Yo puedo orar, pero es tu oración la que Dios quiere oír. Es tus propias palabras las que Él quiere oír. Así en silencio un minuto. Escucha esta alabanza y medita en lo que te estoy diciendo. Díselo. Rostro viento delante de ti, vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión, Señor. Sana nuestra tierra, sana mi casa, Señor, también. Sana mi iglesia, dile. Sana nuestra nación. Sana mi vida, Señor. Sí, Señor, sí, Señor. Hazlo, Señor. Él lo está haciendo. Si tú se lo pides, Él lo está haciendo. Si tú se lo pides, hay sanidad, hay perdón, hay restauración, a pesar de tus imperfecciones. Por eso habla con Él ahora. Dice: su gracia está disponible para ti. Su misericordia está disponible para ti. Sí, Señor. Oh, gracias, Señor. La recibimos. La recibimos. Amén, sí, Señor. Gloria a ti, Señor.